vamos a saber quiénes son los representantes de la región que van a estar en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por eso te invitamos a un debate para conocer a los candidatos. Arica Elige es una iniciativa de los medios locales de Arica y Parinacota, organizado por el Colegio de Periodistas, con la colaboración de Radio Capísima, La Estrella de Arica, y auspiciado por el Centro de Convenciones del Hotel Antay, Aristía y Orange Travel. Porque la mejor campaña es la información. Únete en redes sociales con el hashtag Arica Elige 2025. Te esperamos. Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a este debate regional de candidatas y candidatos a senadores por la región de Arica y Parinacota, una instancia creada para fortalecer la participación ciudadana y el voto informado. Bajo el lema "La mejor campaña es la información", hoy queremos abrir un espacio de diálogo transparente y respetuoso, donde cada postulante pueda presentar sus ideas, propuestas y visiones para el desarrollo de nuestra región. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación y especialmente del público que nos acompañan a través desde sus casas y a través de redes sociales por el canal de YouTube oficial Arica Elige, porque su interés y participación son fundamentales para una democracia viva y consciente. Damos inicio entonces a este encuentro con la convicción de que informarse es el primer paso para decidir con responsabilidad. Bienvenidos y bienvenidas al debate regional Arica Elige 2025. Agradecemos a nuestros medios asociados, La Estrella de Arica, la Radio Capísima, a nuestros auspiciadores Hotel Antay, Aristía, Agencia Orange Travel y Caimanque Foods, así como también a los medios asociados que hoy nos acompañan: Arica al Día, Frontera Norte, Arica es Noticia, Clandestino, El Morrocotudo y, por supuesto, la organización del Colegio de Periodistas de Arica Parinacota. Muy buenas tardes, Cristian. Hola, Paola. Hola a todos los candidatos. Candidata, bienvenidos a este debate Arica Elige, segunda edición. El año pasado lo hicimos con gobernadores y alcaldes, ahora lo estamos haciendo con candidatos a senadores, ustedes. Mañana en dos tandas con candidatos a diputados. Y bueno, les detallo a grosso modo de qué se van a tratar los bloques para conversar en esta tarde. Vamos a tener 4 bloques. El primer bloque y el tercero van a ser preguntas generales para que cada uno de ustedes marquen sus puntos sobre aquellas temáticas. El segundo bloque va a ser preguntas particulares, ¿ok? En cada uno de esos bloques, al finalizar el turno correspondiente, van a tener 30 segundos de réplica, ya sea para terminar una idea o para contestar alguna idea de otro candidato. Y finalmente, vamos a tener un espacio de conversación donde queremos que cada uno de ustedes le formule una pregunta a otro candidato, como se dice popularmente, sin repetir ni equivocarse. Y en un espacio de 2 minutos puedan entablar una conversación con altura de mira sobre el tema que plantee quien pregunta. Para comenzar, queremos que se presenten, que cuenten su historia de vida. Paola. Y las motivaciones para el cargo. Entonces, cada uno tiene 1 minuto para esto. Vamos a comenzar con Mauricio Paredes, candidato del Frente Regionalista Verde Social, para que nos cuente un poco de su historia y sus motivaciones. Buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Mauricio Paredes Canilla, tengo 35 años, soy empresario y gestor de proyectos culturales, turísticos y tecnológicos aquí en la región. Y ¿qué me motiva para poder postularme? La verdad es que, como lo dije antes, si bien tengo un respeto por los parlamentarios que hoy en día tenemos, siento que estamos al debe. Falta mucho por hacer y hay hartas cosas en las cuales siento que de repente se han equivocado. Y si queremos hacer un cambio, la verdad es que hay que atreverse y aquí estamos, dando la cara para defender las ideas de la gente y para poder dar a conocer las ideas de toda la gente que me apoya en realidad y poder ser la voz de esa gente y ser un representante real de Arica en el Congreso. Muchas gracias, candidato. Pasamos ahora a escuchar a Sandra Zapata, candidata independiente por Renovación Nacional. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola, buenas tardes a todos.
Mi nombre es Sandra Zapata Velázquez, soy enfermera con 40 años de experiencia en el área de la salud. Además soy doctora en salud pública y estudié Derecho y otras ramas de especialidades como toxicología, entre otras áreas. Soy parte de la guía clínica de polimetales del año 2009. ¿Qué es lo que yo quiero para mi región? Bueno, doy gracias a Dios que he podido viajar y me he dado cuenta que en otros países lo que nos falta aquí en nuestra región. En nuestra región nos está faltando mucho, sobre todo en salud, economía, turismo. Estamos realmente limitados en cuanto al turismo. Necesitamos fomentar también el trabajo. Sabemos con el censo del año 2024 que tanto las mujeres como los jóvenes están al debe, no tienen trabajo hoy en día, y que también limita el hecho de que ellas, muchas son cuidadoras y tienen que estar en sus hogares. Y también tenemos a los adultos cuidando adultos. Falta mucho en Arica y Parinacota, sobre todo que estamos tan lejos de la zona central y todo nos cuesta para viajar. Ese es. Muchas gracias, candidata. Que esté muy bien, gracias. Muchas gracias. Entonces ahora pasamos a escuchar al candidato Vlado Mirosevich. Gracias al Colegio de Periodistas por organizar esto, de verdad. Quiero partir rindiendo un homenaje a Sergio Stancic, que me comunicaron antes de ingresar que falleció. Sergio fue un gran amigo. Hoy día en la mañana whatsappié con él y realmente la noticia me dejó muy helado. Así que le mando a su familia, a sus amigos. Sergio fue un tremendo abrazo. Sergio fue un hombre luchador, con coraje, que denunció corrupción, que luchó muchísimo. Así que, de verdad, un abrazo para Sergio Stancic. Sobre las motivaciones, los artistas siempre saben decirlo mejor que uno. Y hay una canción de Jorge Drexler que se llama Una canción me trajo hasta aquí. En esa canción dice, con el entusiasmo infantil que vive hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Y siempre los artistas lo dicen mejor que uno, la verdad. La vocación es misteriosa. Y yo tengo la suerte, desde que de muy pequeño, de joven, la vida me regaló una vocación, me regaló un propósito. He intentado hacer lo mejor posible con esa vocación. Y con los dirigentes estudiantiles que recorríamos Arica cuando estábamos en la FESAP, teníamos la ilusión de cambiar Chile. Y ese ímpetu sigue intacto. Eso es lo que yo quiero hacer. Quiero cambiar Chile, con todas las dificultades. No soy perfecto, ni mucho menos. Tengo miles de defectos, ya todos lo saben. Pero ese fuego, que es inexplicable. Yo no vengo de una familia política. Mi mamá es profesora normalista, mi papá es ingeniero agrónomo. Ese fuego sigue vivo y esa es la razón de por qué quiero seguir. Gracias, candidato. Pasamos ahora a escuchar las palabras de el candidato Enrique Lee, independiente por Demócratas Chile. Muchas gracias, saludar a los presentes y agradecer al Colegio de Periodistas. La verdad, a la pregunta es que creo que siempre me he motivado y me he movido por los afectos y los desafíos. Y el tema de ingresar a la arena política tiene mucho de eso. Viene además de un fracaso, de una derrota que el 2010 tuve al tratar de impulsar para Arica un centro de tratamiento de quemados para niños y adultos. Y encontrarme con un mundo político, un sistema político que no entendía nada, que no comprendía nada, ni siquiera comprendía acerca de leyes, tampoco comprendía de política. Dios sabe por qué hacen las cosas. Hoy día estamos liderando un proyecto similar, pero mucho más grande y ambicioso, que es un nuevo hospital para nuestra región, para darle mayor seguridad, mayor protección, mayor salud, mayor bienestar a todos los ariqueños y parinacotenses. Soy ariqueño, vivo en Arica, toda mi vida he residido acá, hijo de ariqueños, mi madre profesora, mi padre ferroviario, que en paz descanse, y creo que ellos también han sido parte de esta motivación. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Entonces ahora vamos con y cerramos esta ronda de presentación con el candidato Claudio Ojeda del Partido Humanista. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar en mi región con los amigos periodistas locales para poder transmitir de algún modo algunas ideas de algunos que estamos invisibilizados, porque de algún modo los medios están cooptados, según nosotros, y se necesita, y por eso se agradece que hayan estas oportunidades, que alguien pueda transmitir una visión, no sé si novedosa, pero por lo menos distinta
de lo que hay que hacer en política. Yo fui dirigente estudiantil de la Universidad de Tarapacá, estuve en la primera Federación de Estudiantes electa en Chile, por si acaso algunos me conocen, aquí hay periodistas que siempre me entrevistaron en esa época. Fui activista por el sí y el no, terminamos ganando con el no, la vuelta a la democracia, fue muy duro ese periodo, fue tremendo, pero estuvimos siempre luchando para que volviéramos a una democracia que teníamos grandes expectativas que cambiara el sentir y la sociedad chilena. Fui parte, digamos, del Juntos Podemos, que de algún modo le dio la posibilidad de que algunos partidos como que estaban excluidos de la política, como el Partido Comunista, tuvieran la posibilidad de entrar. Fui parte del armado del Frente Amplio. Hoy día hemos armado la izquierda ecologista popular, animalista y humanista. Soy presidente nacional del Partido Humanista, creo que el único presidente en regiones de un partido nacional que al menos tiene la vocación de que hay una parte en Chile que no se conoce y no está todavía en la política institucionalizada, que tiene que ver con humanizar la política. Humanizar la política significa poner en primera prioridad a los seres humanos y a los habitantes de esta región. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Les pedimos que, en honor al tiempo, sabemos que comenzamos un poquito más atrasados, nos ajustemos efectivamente a lo estipulado. Nos faltó mencionar que hay un ausente en esta ocasión que dio sus excusas, el actual senador y bueno, el candidato José Durana de la Unión Demócrata Independiente. Nos mandó un video, lo vamos a compartir a través de redes sociales próximamente, pero vale la pena consignarlo porque justamente tenía una sesión hoy y no pudo estar con nosotros. De la misma manera también vamos a comentar que la invitación a este debate se les hizo llegar a cada uno de ustedes, tanto candidatos a senadores y senadoras como candidatos a diputadas y a diputadas, por la planilla que fue entregada de manera oficial por el CERVEL. Entonces, cada uno de ustedes y sus equipos programáticos tienen esta invitación, tuvieron esta invitación y la posibilidad de aceptar o rechazarla. Así que, bueno, dicho todo esto, dando también las excusas del actual senador y también candidato, vamos a comenzar con el debate. Este primer bloque tiene una misma pregunta para todos y pueden contrapreguntar, nosotros podemos contrapreguntar dentro del tiempo. Cada uno tiene 1 minuto y medio para contestar. Entonces vamos con la primera pregunta y contesta el candidato Mauricio Paredes. La pregunta es sobre presupuesto y financiamiento regional. Está confirmado que la propuesta de presupuesto para el 2026 contempla una disminución del Fondo Regional para Arica y Parinacota de aproximadamente un 1.79%. Ante esta reducción y para evitar que pase a futuro, ¿cuál sería su estrategia para que la tramitación del nuevo presupuesto en el Senado no afecte la ejecución de proyectos estratégicos en Arica y Parinacota al ser zona extrema y fronteriza? Bueno, todos sabemos que cada año en nuestra región el presupuesto va disminuyendo. Eso es sabido por todos. Y las autoridades que nosotros tenemos todos los años dicen: Santiago nos está recortando el presupuesto, el presidente nos está castigando, pero ninguna autoridad viene y dice: ¿sabes qué? Hagamos mea culpa, digamos la verdad, seamos realistas, no tenemos la capacidad para ejecutar y hacer una buena ejecución presupuestaria. Y eso no depende solo de la municipalidad o solo del gobierno regional, sino de todos los servicios públicos que tenemos en la región. La capacidad de ejecutar buenos proyectos es muy baja en Arica. Necesitamos gente capacitada y autoridades que se pongan la camiseta y que hagan un buen trabajo. Y muchos han abogado sobre que Arica debiese tener un presupuesto especial al ser zona fronteriza y al poner en ejecución un tratado como el de 1904. ¿Algo que decir al respecto? Que necesitamos, ¿cómo? No te entendí. Si el presupuesto debiese ser especial dado la ubicación geopolítica y también por el tratado. Si yo, te pongo un ejemplo. Si yo a ti te entrego 10.000 pesos para que tú los gastes y te gastas 7.000 y después vienes al próximo mes y me dices: ¿sabes qué? Vengo a buscar los 10.000 pesos. Yo te voy a decir: no, pues si tú estás gastando 7.000, te doy 7.000. ¿Por qué te voy a dar 10.000? Y si después el siguiente mes, en vez de gastarte los 7.000, vienes y gastas 5.000, después te voy a decir: te voy a dar 5.000. Entonces, ¿de qué sirve que a la región le den más recursos si no los van a saber ejecutar? Y eso depende de nuestras autoridades, que llevan años en los cargos y seguimos lo mismo. Muchas gracias, candidato.
Entonces ahora contesta la candidata Sandra Zapata por Renovación Nacional en cupo independiente. Candidata. Bueno, pienso que no es posible que se devuelva dinero en una región extrema en donde hay tanto que hacer y esto falta de gestión. En este momento, si a ti te mandan $1 millón y no lo ejecutas en el periodo, tú no puedes devolver. Tienes que para eso ejecutar con los proyectos existentes en la región. Para eso hay que realizar un diagnóstico regional. ¿A quién dirigimos los montos y los dineros? Y estos deben de ser ejecutados en un plazo antes de diciembre para que logres tú ejecutar el plan regional. Además, como me refiero a la pregunta que hizo Cristian, en relación a si recibimos un presupuesto especial por ser zona extrema, sí, Cristian, tenemos que recibir un presupuesto especial por ser zona extrema, porque somos zona fronteriza, porque tenemos mucha falencia y requerimos que este presupuesto sea entregado como zona especial. No solamente vale lo que nos entregan, así que necesitamos la ejecución presupuestaria, realizarla, pero en buena lid, que esto se gaste en la región y que no se vuelva a devolver dinero. Porque si tú devuelves, quiere decir que no lo necesitas. Por lo tanto, hay que gastarlo y fomentar los planes o los proyectos regionales. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, candidata. Ahora escuchamos al candidato actual diputado Vlado Mirosevich del Partido Liberal sobre este tema de presupuesto y financiamiento regional que este año, el próximo más bien, va a tener una disminución y cómo lograr que eso no suceda en adelante. Bueno, gracias. Una primera afirmación. Yo voy a votar en contra del presupuesto en la partida de gobiernos regionales si es que efectivamente viene con una disminución. Pero antes de votarlo, tenemos la capacidad de establecer una pelea, una negociación con el gobierno para que esto no sea así. Yo ya se lo he comunicado al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que mi voto va a ser en contra si es que hay una disminución para Arica. Pero déjenme complejizar un poco más la cosa. Cuando Michelle Bachelet salió electa en su segunda oportunidad, antes de que asumiera, los diputados y senadores de las regiones extremas tuvimos una reunión con él, Bianchi, Horvat y yo. Y le dijimos, ¿qué tan cierto es esto de los $1.000 millones para las zonas extremas? Porque eso era un compromiso de campaña, pero ustedes saben que una cosa es que se anuncie tal nivel de plata y otra cosa es que lo concreten. Bueno, la presidenta electa del momento nos dijo, eso va en serio. Algunos dicen que el PESDE no sirvió para nada. Yo digo, ojo, hay que ver los proyectos, porque el embalse Chironta que está ahí, según hasta donde entiendo, sí sirve. Y eso eran millones y millones de pesos. Y así todo el sector sur del borde costero, las cuevas de Anzota, en fin, se hicieron proyectos. ¿Se cumplió al 100%? ¿Estoy satisfecho? No. Pero había en la ley de presupuesto una provisión de la cual se podía echar mano. Y quiero decir, y aquí termino, Magallanes aprovechó mejor que nosotros el plan de zona extrema. Nosotros lo aprovechamos mal. Nuestras autoridades del gobierno regional, de los distintos ministerios, subaprovecharon lo que el gobierno de la época estaba disponible a financiar. Lo dejo hasta ahí porque se acabó el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Teníamos una pregunta, pero bueno, en honor al tiempo. Bueno, entonces ahora vamos con el candidato Enrique Lee, independiente de Demócratas Chile. Ok, mire, cuando se habla de una disminución de presupuesto, da la sensación como que nos van a rebajar el 20, el 30, el 50%. Eso no es así. Escasamente no va a superar ni siquiera el 5%, que era lo anunciado inicialmente, y después hubo otro reajuste. Pero ese no es el problema. El problema no es cuánta plata recibimos. El problema es cómo la gastamos o cómo la invertimos. Depende de cómo usted lo vea, ¿no? En algunas cosas uno ve las obras que se hacen y dice, oye, qué mal gastada está la plata. Y en otros casos sí, efectivamente, es buena inversión. El problema de la ejecución no se va a mejorar porque en el papel coloquemos buena ejecución. Tampoco se va a mejorar si cambiamos las caras de las autoridades políticas regionales ni de gestión. Acá hay problemas estructurales de fondo serios. Nos faltan profesionales. Hay que decirlo, es duro decirlo, pero nos faltan profesionales. Nos faltan profesionales expertos en planificación. Sí, gracias. El diputado Mirosevich encuentra que lo que digo es cierto. Muchas gracias. Y eso tenemos que resolverlo. Le pedimos a la DIPRES, le pedimos a Hacienda que nos diera su diagnóstico acerca de las causas del fracaso, porque para mí es un fracaso el plan de zonas extremas. Y la respuesta es que nos echa la culpa a nosotros.
La respuesta es vergonzosa de parte del nivel central, porque si son ellos los que le entregan el financiamiento a la región, ellos también debieran entregar el diagnóstico de por qué fallamos en la ejecución. Y la respuesta ha sido desastrosa, se las voy a poner en conocimiento al Colegio de Periodistas, pero no es lo que uno espera del nivel central. Muchas gracias. Candidato, entonces la estrategia para la tramitación, para que la tramitación no sea nuevamente a la baja. Mire, cuando yo asumí como diputado, el diputado Miroso y la presidenta de Zonas Extremas, planteé la necesidad de contratar profesionales capacitados para que pudiera asesorar a los consejeros regionales, porque no estaban capacitados para hacer su función fiscalizadora del uso del presupuesto regional. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Me acusaron al Comité de Ética del Congreso Nacional, porque según ellos los estaban ninguneando, los estaban menospreciando. Cuando lo que yo estaba proponiendo es que cada consejero regional tuviera un profesional de apoyo, un ingeniero que le dijera cómo hacer las cosas. Gracias, candidato. Finalizamos este bloque, luego vienen las réplicas, por si alguien quiere contestarle a otro, terminar una idea, pero por ahora nos vamos con la respuesta del candidato Claudio Ojeda del Partido Humanista. Bueno, es claro que este país sigue siendo tan centralizado como lo hemos ido criticando permanentemente. Adivinen cuáles son las dos regiones que obtuvieron o tienen el presupuesto que todavía no se aprueba, pero que tiene la mejor capacidad de tener montos. Una es la región metropolitana y el segundo es justamente Magallanes. La región metropolitana porque todos creen que todo pasa en Chile en la región metropolitana, es la capital del reino. Y también ocurre que Magallanes, ¿quién es el presidente de Chile? ¿De dónde es? Entonces aquí hay intereses de amiguismo. Hay gente que no ha hecho la pega, incluyendo los diputados y los senadores, que no han sabido defender como se debe esta región. Porque cuando uno va a pelear por un presupuesto regional, no se debe quedar con esa cosa que nos dice nos faltan profesionales, nos falta estudio. Lo que pasa es que ahí significa que hay que pedir mayores recursos, justamente para que tengamos mejores profesionales, para que justamente no se vea afectado, porque va a afectar. De los 57.900 millones que teníamos el año pasado, ahora vamos a tener 56.800. Significa una proporción importante que se va a afectar el MOP, se va a afectar, ¿no es cierto?, las obras hidráulicas y se van a afectar también las zonas rurales que tenemos al interior. Sí. Entonces, si nosotros queremos cambiar Chile, tenemos que cambiar los diputados y los senadores. Sí, usted hablaba de amiguismo, igual es una acusación, una aseveración importante. ¿Cómo justamente vería algún sistema, alguna dinámica para evitar este tipo de especulación? No, pero lo que pasa es que cuando se está en el Parlamento, en general hay grandes bloques que bajan palanca y de algún modo se alinean a lo que está diciendo ese bloque político y empiezan a perder la independencia que tiene que ver con representar a las regiones. Entonces, si alguien quiere de verdad representar las regiones, tiene que de algún modo mantener una actitud propia y de defensa de los derechos que tiene esa región y no de los conglomerados políticos de los que participan. Muchas gracias, candidato. Solamente para un dato a la causa, vamos a empezar con el bloque de réplicas, candidato. Cuando se entregó el PETSE fue hace 2018-2016, en ese periodo. Entonces no era de esta administración, era de varias administraciones. Vamos a comenzar entonces el bloque de réplicas. Cada candidato responde o tiene la posibilidad de terminar una idea propia del primer bloque. Y para esto cada uno tiene 30 segundos. Comenzamos nuevamente con el candidato Mauricio Paredes del Frente Regionalista Verde Social. Disculpen, primero, me dijeron desde el área técnica que los candidatos Sandra Zapata y Vlado Mirosevic, que tienen los micrófonos inalámbricos, por favor, cuando contesten, no se muevan mucho porque si no, no se escucha en la transmisión. Vamos, candidato. Quería igual agregar un tema. Es verdad lo de la falta de capacidad técnica en el momento de ver proyectos, ejecutar proyectos o realizar proyectos. Hay muchas veces que los proyectos en los servicios públicos o en el gobierno regional o en la misma municipalidad son ajustados, rebajados o bien eliminados por personas que no tienen la capacidad técnica o el conocimiento necesario sobre ese tipo de proyectos. Y es verdad que hacen falta profesionales que se hagan cargo de esos proyectos. Y eso es una de las principales falencias que tenemos porque no se ejecuta bien el presupuesto en nuestra región. Gracias, candidato. Vamos entonces ahora con la candidata Sandra Zapata y sus 30 segundos de réplica. Gracias. En relación a la pregunta anterior,
como mencioné, se tiene que realizar un diagnóstico y ese diagnóstico regional involucra a los profesionales técnicos, cuál es el problema real de la región. Tienes que hacer una serie de objetivos, tienes que haber un impacto y ver el presupuesto. No solamente es llegar y decir, vamos con esto. Me quedan 4 segundos. Necesitamos que la región tenga su propio presupuesto. Muchas gracias, candidata. Bien, continuamos ahora con el candidato Vladimir Mirosevich. 30 segundos de réplica para redondear alguna idea o contestar alguna de las respuestas de sus demás colegas candidatos. Bien, muchas gracias. La descentralización queda trunca si es que tenemos gobernadores que gastan al menudeo, a programas pequeños y que no ponen la plata en obras que pueden de verdad mover la aguja regional. Eso es lo que ha hecho el gobernador Jorge Frías en Magallanes, hay que copiarle a Magallanes. Ellos tienen mucho menos proyectos que Arica, pero son proyectos más significativos que son más complejos técnicamente. Por eso es cierto lo que dice el diputado Lee esta vez respecto de los profesionales, porque necesita que los profesionales hagan bien los proyectos, si no, esto no avanza. Pero copiémosle a Magallanes. Muchas gracias, candidato. Vamos entonces con el candidato Enrique Lee. Muchas gracias. Mire, en relación al uso del presupuesto, a la ejecución presupuestaria, un grupo ciudadano, Líderes contra la Corrupción, que lideré y formé el año 2017, presentó la necesidad de una auditoría externa a los gobiernos regionales, incluso a la época de los intendentes, no solamente en un periodo de gobierno, sino por muchos periodos de gobierno, incluyendo el exgobernador, incluyendo el actual gobernador. Ninguno de los candidatos y autoridades en esta mesa apoyó esa solicitud de auditoría externa. Y las conclusiones de esa auditoría externa son realmente vergonzosas. Acá en Arica se pierde la plata. Y cuando en una institución se pierde la plata, yo no estoy dispuesto a aumentar el presupuesto. Muchas gracias. Gracias, candidato. Ahora escuchamos en la última ronda de réplicas al candidato Claudio Ojeda del Partido Humanista. Bueno, la ejecución presupuestaria también es una cosa que tiene un condimento que es muy pernicioso. Y es que se entiende que la ejecución presupuestaria buena es cuando se gasta el 100%. El problema es que no se dice en qué se gasta. No se ve la calidad de los proyectos en los cuales se debe gastar. Por lo tanto, al final de los periodos, generalmente los gobernadores, los antiguos intendentes, empiezan a gastar la plata en cualquier cosa con tal de cumplir con ese presupuesto. Y esto pasa por varias cosas más, sobre todo por los dirigentes que nosotros hemos elegido. Eso es súper importante. Los gobernadores que hemos tenido, los consejeros regionales que nos han hecho la defensa apropiada. Por lo tanto, tenemos muchas falencias. Muchas gracias, candidato. Muy bien, ya llevamos algunos minutos de este debate. Les agradecemos a todos quienes están conectados a través de los medios regionales asociados a Arica Elige. Estamos hablando de Arica al Día, Arica es Noticia, Frontera Norte, El Morrocotudo. ¿Se me escapa alguno? Radio Capísima. Por supuesto. Y también agradecer la colaboración del diario La Estrella. Pasamos a este segundo bloque donde habrán preguntas puntuales para cada candidato, candidata, con la posibilidad de contrapreguntas de alguno de nosotros, de Paola o de quien les habla, más que todo para que no se desvíen de la respuesta, no se vayan por las ramas, sino que encauzar de algún modo la consulta que le vamos a hacer. Así que comenzamos con Paola. Mauricio Paredes, del Frente Regionalista Verde Social. Entonces, candidato. En materia de medio ambiente, en el Salar de Surire, que es hoy un sitio Ramsar y parte de la Reserva Nacional Las Vicuñas, se han intensificado los debates sobre el equilibrio entre la actividad extractiva y la protección animal. Organizaciones alertan sobre impactos en los bofedales y especies endémicas, mientras comunidades destacan la falta de alternativas laborales sostenibles en el altiplano. Si usted resultara electo por Arica y Parinacota, ¿qué políticas impulsaría para compatibilizar la conservación con la creación de empleo y la reconversión productiva regional, evitando que la protección ambiental implique pérdida de oportunidades económicas? La verdad es que hay que hacer estudios con respecto al tema de la minería en la región. Es verdad que hoy en día tenemos un problema con el tema también que está pasando con el tema de Quiborax, que hay muchas personas que están peligrando el quedar sin trabajo, pero también tenemos que ser conscientes con el tema del cuidado del medio ambiente.
y compatibilizarlo no es algo que sea algo tan fácil. ¿Ya? Y ahí de nuevo vengo y hablamos del tema de tener profesionales capacitados y gente que haga los estudios necesarios para ver si es que eso es posible. No es algo que podamos decir así como tan fácil, tan a la ligera, si se puede o no se puede. Perfecto, muchas gracias, candidato. Muy bien, ahora vamos con una pregunta dirigida a la candidata Sandra Zapata. Tiene que ver con escasez hídrica. Bueno, Arica y Parinacota enfrentan una sequía prolongada. Las precipitaciones en el altiplano han caído más de un 40% en la última década. El Congreso tramita una ley que declara el agua desalada como bien nacional de uso público y regula su distribución. Si fuese electa en esta ocasión, ¿cuál es su postura frente a este proyecto de ley y qué mociones presentaría al respecto? ¿Qué proyectos, qué alternativas? Mira, como proyecto de ley, y si soy electa, es mejorar lo que es el tema del agua, pero no solamente yo, es un tema que es el trabajo en equipo. Aquí yo no puedo decir esta ley si yo no voy a tener el apoyo del resto de las autoridades locales, y más aún en el Parlamento. Por lo tanto, recordar que la región de Arica es una región extrema y necesitamos leyes, pero propias a nuestra región. Y el agua, fomentar el tema del agua, yo no te puedo decir, Cristian, mira, yo lo voy a resolver con esta ley. Necesitamos la voluntad de todas las autoridades. Y en ese sentido, ¿qué estrategia usted haría, además de lo regional? Porque estamos hablando de la Cámara Alta y también hay que buscar apoyos, etcétera. Usted va como independiente por Renovación Nacional. ¿Cuál es su relación también con los candidatos, las alternativas de su sector en el resto del norte? En mi caso sería la abogacía. Lo importante en todo orden de cosas es realizar la abogacía. Con todos los, por ejemplo, aquí con Enrique Lee, con Vlado Mirosevic, con las autoridades que estén vigentes en el Parlamento, la abogacía son importantes porque van a dar un impacto de la región y tengo que convencerlos para que ellos me apoyen en la ley que yo quiero proponer. Muchas gracias, candidata. Vamos entonces con la pregunta al candidato Vlado Mirosevic sobre el humedal de la desembocadura del río Yuta. Considerando que este humedal costero alberga alrededor de 200 especies de aves y celebra sus 15 años como sitio de importancia regional, pero al mismo tiempo enfrenta riesgos de revocación de su protección legal por acciones privadas, ¿qué iniciativa de ley impulsará usted para blindar definitivamente los humedales urbanos de la región, garantizar su presupuesto de conservación y frenar usos incompatibles con su carácter ambiental? Bien, muchas gracias por la pregunta. Más que decir lo que voy a hacer, quiero decir lo que ya he hecho respecto al punto, porque creo que los parlamentarios tenemos que rendir cuentas, es un deber cívico. Y respecto al humedal puedo decir varias cosas. Primero, impulsamos la ley de humedales urbanos y periurbanos, junto con el senador Durresti, senador de Valdivia, que tiene por lo demás muchos humedales. Lo promovimos con decisión para que se votara en la sala de la Cámara. Obviamente voté a favor, pero no solo eso, sino que lo impulsé para que esto fuera aprobado hoy día, ya es ley. En segundo término, hice varias gestiones con el Ministerio de Medio Ambiente para que este humedal de Arica en particular sea declarado y protegido. Porque recordemos que una cosa es la ley general y otra cosa es lo que tiene que hacer el Ministerio vía decreto, diciendo este humedal con estas condiciones geográficas es declarado y está bajo protección. Esa gestión que demoró mucho en Santiago, finalmente logramos que el ministro de la época lo impulsara. Por lo tanto, no estoy diciendo con esto que el humedal actual esté completamente protegido. A mí me gustaría que fuera mucho más. De hecho, cuando hubo una toma en el humedal, ustedes recordarán hace 2 años atrás, una toma ecológica, entre comillas, de gente que tenía una segunda casa y lo que quería era tomarse un terreno y destruir el humedal. Nosotros presentamos una ley para que, junto con el diputado Maya, para que hubiese un agravante respecto de los que están haciendo una toma en un humedal y que están destruyendo y haciendo un daño ambiental. Con eso no hemos resuelto el problema, falta mucho más, pero por lo menos hemos dado la pelea. Muchas gracias, candidato. Muy bien, ahora continuamos con una pregunta en particular para el candidato Enrique Lee. Esto es un tema de frontera. Una de las principales funciones del senador es revisar, aprobar o rechazar tratados internacionales. Chile está suscrito al Tratado de Ottawa
y ha eliminado más de 180 campos minados en todo este tiempo, declarando su territorio como libre de minas. Sin embargo, con el fenómeno de la migración irregular y contrabando, ha surgido la idea de candidatos al Congreso y también a la moneda de reponer minas antipersonales, incluso antitanques. ¿Cuál sería su postura frente al tema? Le pediría a mis colegas que se dejaran de ideas brillantes y de última hora, populistas muchas de ellas, porque usted va a controlar la migración cuando disminuya los incentivos. En ninguna parte del mundo, ni barreras, ni zanjas, ni minas, ni fuerzas armadas han detenido la migración. Los grupos humanos se trasladan de un punto a otro cuando en este otro punto tiene bienestar o tiene más bienestar que en este otro. Y van a correr riesgo sus propias vidas y las de sus familias para alcanzar ese sueño de mayor bienestar. Por lo tanto, tenemos que hacer lo que están haciendo los países de Europa ahora y que le pedimos el año 2022, mis primeros discursos al gobierno del presidente Boris que hiciera: disminución de los incentivos. Mientras les entreguemos más salud a los extranjeros, migrantes, clandestinos, más que a los propios chilenos, van a seguir llegando migrantes. Mientras le entreguemos vivienda más que a los propios nacionales, van a seguir llegando migrantes. Y por lo tanto, acá no hay que poner ni minas, ni mucho menos ni zanjas, ni muros. Simplemente hay que disminuir los incentivos. ¿Y qué hacemos en esos casos cuando, no sé, menores de edad necesitan educación o personas ingresan irregularmente pero enfermas? ¿No les vamos a otorgar salud y ese tipo de servicios? Y los responsables de los menores de edad son sus familias. Y si sus familias saben, sus padres, por ejemplo, saben que en el lugar que están llevando a sus hijos no van a encontrar educación, no los van a llevar. Muchas gracias, candidato. En el caso de que ya estén en territorio nacional, ¿qué pasa con esos estudiantes, o sea, con esos menores que necesitan estudio? Bueno, eso es muy distinto. Los que ya llegaron están y hay que protegerlos. Y son los principales condenados al descontrol migratorio. Por eso es que hay que frenar el descontrol migratorio para proteger, en primer lugar, a los propios migrantes, a los propios extranjeros que ya están en nuestra ciudad, en nuestra nación. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias, candidato. Entonces cerramos esta... No, nos falta el candidato. No, sí, con el... justamente iba a decir eso. Ya, ok. No, tranquilo. Le pediría lentamente porque no escucho muy bien. Ya. Con el candidato Claudio Ojeda, la pregunta sobre el secreto bancario. En marzo del 2025, el Senado rechazó por 17 votos contra 14 la norma que permitía a la Fiscalía levantar el secreto bancario sin autorización judicial en causas de crimen organizado, lo que también habría facilitado la persecución de delitos financieros y ambientales. Si usted resultara electo, ¿estaría a favor de una legislación que permita levantar el secreto bancario en caso de crimen organizado o delitos ambientales con control judicial y resguardo de derechos para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción? Mira, todo lo que sirva para que de algún modo se detecte, todo lo que de algún modo colabora, porque aquí esté el crimen organizado, nosotros estamos disponibles para apoyar. Sobre todo el secreto bancario. Si ustedes conocen la historia de Estados Unidos, Al Capone no cayó por los delitos que tenía. Cayó justamente porque le hicieron una fiscalización en términos económicos y por eso terminó preso. Acá no entendemos todavía mucho y la ciudadanía en general no entiende por qué se oponen tan férreamente al secreto bancario. El secreto bancario ya se ha demostrado, porque pasó hace muy poco, que el crimen organizado tenía alrededor de 52 cuentas que se detectaron justamente en que habían transacciones siderales de dinero. Eso significa que la banca está intervenida por ellos. No es posible que anden arrastrando los miles y millones de dólares que no lo andan trayendo en un maletín. Hay transacciones bancarias por entremedio. Además, eso significa blanqueo de capitales, significa penetración también de algún modo con los jueces de la República. No hay diferenciación de los poderes. Ya vieron ustedes que además penetraron la Gendarmería de Chile. O sea, mínimo derogar el secreto bancario. No me queda tiempo en honor a las reglas del debate, no me queda tiempo para contrapreguntar. Muy bien, ahora pasamos a la segunda ronda de réplicas. A propósito de este segundo bloque, le hicimos a cada candidato una pregunta puntual, pero les vamos a dar 30 segundos por si quieren hablar de los temas que no le tocó, redondear alguna que sí,
Medio ambiente, a propósito de estas políticas para compatibilizar el trabajo con la conservación, escasez hídrica, alternativas para nuestra región, también sobre el humedal hablamos un poco, tema de frontera, secreto bancario. Escuchamos en primer término a quien Paola nos va a indicar. Al candidato Mauricio Paredes. Bueno, en el primer bloque se habló de la gran inversión que era el embalse de Chironta. Ahora se habla de proteger el humedal. Y lo que yo les decía, que hace falta estudios y profesionales que asesoren las autoridades, ahí queda en evidencia. Hay estudios que dicen que el embalse de Chironta en 10 a 15 años va a diezmar casi el 50% de la vegetación del humedal. Eso quiere decir de que no hubo un buen asesoramiento de nuestras autoridades en su momento cuando construyeron el embalse, o si lo hubo, decidieron aceptar ese posible sacrificio del humedal a futuro. Muchas gracias, candidato. Escuchamos ahora en sus 30 segundos de réplica a la candidata Sandra Zapata. Bueno, en relación al secreto bancario, me voy a referir a ese tema que estoy de acuerdo en que se levante el tema del secreto bancario, uno por la probidad y la transparencia. Y si queremos eliminar lo que es la delincuencia, la narco y todo lo demás, necesitamos tener este secreto bancario y sea obviamente para la comunidad creíble, que los políticos se presten para que esto sea evidente. Candidata incluso en contra de lo que ha votado su bancada. Se me acabó el tiempo. Rayos. Qué pena. Pero Sí. en todo caso, una aclaración, los 30 segundos son de libre disposición. Las contrapreguntas son el minuto y medio. Exacto. No estamos también reforzando nuestro formato. Estamos siguiendo nuestras propias reglas. Sí. Escuchamos ahora en sus 30 segundos de réplica al candidato Vlado Mirosevich. Hay una cosa que quiero agregar y rindo cuenta a la gente que nos escucha. Mi voto fue con decisión a favor de la ley de delitos ambientales. ¿Por qué? Porque antes un ejecutivo de una gran compañía que destruye el medio ambiente no iba a la cárcel. Hoy día, en cambio, a través de esa ley, que tiene varias aristas, pero la principal es que si un ejecutivo hace un grave daño ambiental, bueno, tendrá que ir a la cárcel, de la misma manera que va cualquier otro delincuente. Y voté a favor de esa ley y la promoví con decisión en la Cámara. Muchas gracias, candidato. Entonces tenemos los 30 segundos del candidato Enrique Lee. Sí, bueno, en relación a la pregunta que me tocó en la ronda anterior, solamente decir que estoy en absoluto acuerdo y promoví y voté a favor para que el ingreso clandestino a Chile sea declarado un delito, como era declarado hace algunos años atrás. Los candidatos, me gustaría conocer la posición del resto de los candidatos al Senado y también el diputado Mirosevich, que votó en contra, pero es importantísimo, vital para resguardar nuestra frontera y nuestra seguridad nacional, que el ingreso clandestino a Chile vuelva a ser declarado un delito, y en el Senado voy a promover que así sea. Muchas gracias, candidato. Y cerramos esta ronda con el candidato Claudio Ojeda y sus 30 segundos de réplica. Claramente acá en Arica se han abandonado mucho las luchas medioambientales. Recuerdo que una vez me metí en Chinchorro abajo, en una parte que estaba catalogado como recinto que protegía a las tortugas de Arica, y resulta que hoy día construyeron un edificio. Me sacaron incluso un parte cuando me estacioné en ese lugar y decía arriba, esta es una ponencia de Vlado Mirosevich. Es impresionante como hoy día prácticamente todos están regulados lo que dice el Parlamento y no lo que dice la calle y lo que dice la gente. Muy bien, gracias, candidato. Estamos haciendo Arica Elige 2025, este debate con los candidatos al Senado. Según nuestra pauta, hay una pausa comercial, pero quiero saber si vamos con spot o non-stop. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sí, seguimos entonces, no era el tiempo y porque partimos un poquito más tarde, pero mencionar este evento organizado por el Colegio de Periodistas en comunión con los sitios Arica al Día, Arica es Noticia, Frontera Norte, El Morrocotudo y Clandestino. Clandestino, eso Sí. nos había faltado en la primera. Eso, la excusa del caso, lo nombramos otra vez, Clandestino. Así es. Auspician también Aristía, Antai, Orange Travel y Kai Manque Eco Food. Así que gracias a todos ellos por hacer posible este debate. Y con la colaboración de nuestros medios regionales, Radio Capísima y La Estrella de Arica.
Así es. Vamos entonces con el bloque 3. Así es. Entonces vamos a comenzar con este tercer bloque. Vamos a tener la misma pregunta para todos ustedes y nosotros también tenemos la posibilidad, al igual que en el primer bloque, de contrapreguntar. Para esto tienen 1 minuto y medio para contestar la pregunta. En relación a las relaciones con Perú y Bolivia, nuestros países fronterizos y con quienes también convivimos diariamente desde hace tantos años. Chile y Perú implementarán un sistema de control migratorio simplificado en el paso Tacna-Arica, mientras el Comité de Frontera Chile-Bolivia acordó medidas contra el contrabando y mejoras en el transporte. ¿Qué propuesta concreta impulsaría usted desde el Senado para que estos acuerdos internacionales fortalezcan el desarrollo regional y la integración fronteriza sin que las decisiones se tomen solo desde Santiago? Contesta en primer lugar el candidato Mauricio Paredes. Bueno, siempre hablamos del tema de la descentralización, ¿cierto? Y las decisiones se tienen que tomar en las regiones. Sin embargo, eso no ha cambiado mucho. Y la verdad es eso, impulsar que se escuche la voz de la región, ser la voz de la gente en el Senado es lo principal. Y creo que las relaciones que tenemos con Perú y con Bolivia son relaciones que se tienen que mantener siempre, en buena lid con la gente, con los otros países que tenemos cercanos. Yo trabajo con Perú, trabajo con gente en Perú, trabajo con gente en Bolivia. He desarrollado proyectos para Perú y Bolivia, he sido premiado en Perú y Bolivia con premios a la excelencia por los trabajos que hemos realizado. Y creo que la relación que tenemos entre los tres países, y principalmente en Arica y Tacna, que somos ciudades que estamos muy cercanas, es una relación que es distinta y que normalmente no se entiende en el resto del país. Candidato, en caso de Bolivia, que muchas veces se ha dicho que no hay tanta reciprocidad y algunos han dicho incluso de que quizás hay que revisar la relación con ellos, dado que nosotros otorgamos más que de vuelta, incluso en temas de fronterizo y de control migratorio. ¿Revisaría eso también? Yo creo que sí, de hecho hay que hacerlo. De hecho, ahora hace poco el tema que pasó con el presidente y la marcha que cantaron en ese evento, creo que sí, tenemos que hacer de repente poner un poquito más firmes con Bolivia, pero las relaciones tienen que mantenerse de buena manera. Muchas gracias, candidato. Vamos entonces con la respuesta de la candidata Sandra Zapata. En relación al mismo tema, me parece que solamente tenemos que tener el diálogo entre ambos, tanto con Bolivia y con Perú. Así como mi compañero, yo también estudié en Perú y en Bolivia, distintas carreras. Por lo tanto, nosotros necesitamos realizar las abogacías, el diálogo, lograr que tanto Bolivia como Perú logremos a un consenso en la relación de migración. Candidata, ¿y de qué forma esto puede tomar cuerpo desde el Senado? Del Senado solamente vamos a tener que implementar la ley para que nosotros, por ser zona fronteriza, logremos este impacto y lograr que nosotros logremos buena coordinación tanto con Perú como con Bolivia. Hoy en día hay un leve quiebre con Bolivia, pero eso no significa que no lo vayamos a lograr. Para eso tenemos todas las herramientas en relación a los acuerdos y podemos lograr mucho más, sobre todo tanto como Perú y Bolivia, ellos vienen acá, nosotros les prestamos servicio y ellos ocupan nuestro espacio. Muchas gracias, candidata. Pasamos ahora a la misma pregunta sobre relaciones internacionales con Perú y Bolivia con el candidato Vlado Mirosevich. Bien, a ver, yo creo que Chile y Bolivia hoy día están en condiciones de avanzar decididamente hacia restablecer las relaciones diplomáticas, pero antes de eso, algunas condiciones previas. En el derecho internacional el principio básico es reciprocidad en las relaciones diplomáticas, es decir, yo te trato bien y él nos tiene que tratar bien. Y aquí hay ciertos pasos que se han ido dando. Cuando yo fui presidente de la Cámara, hicimos un gesto con el presidente de la Cámara de Bolivia. Después de décadas de ruptura de relaciones diplomáticas, fue el primer encuentro para comenzar lo que ya está materializado, que es acuerdos administrativos que no pasan por los congresos, acuerdos donde los gobiernos básicamente lo que dijeron fue, en migración Bolivia va a poder recibir
ciudadanos no solo nacionales, sino que también, sobre todo venezolanos, los va a poder recibir en la devolución, que es nuestra ley migratoria. Es decir, Bolivia reconoce nuestra ley migratoria y recibe de la misma manera que lo hace Perú. Eso es un antes y un después, porque por Colchane la gente se recordará las imágenes donde están las Fuerzas Armadas y los migrantes pasaban como Pedro por su casa y nadie los podía parar. Porque no tenía sentido pararlos, porque Bolivia no los recibía. El problema era Bolivia. Hoy día esa situación cambió, Bolivia está recibiendo. Entonces yo digo, Chile ha sido generoso con Bolivia. Nosotros cumplimos el tratado de 1904. Nosotros los ayudamos en la crisis del hidrocarburo que mantienen y que estuvieron a 4 días de quedarse sin petróleo y combustible en Bolivia. Chile fue generoso. Intercedió el propio presidente Boric para que eso no pasara. Y entonces yo les pregunto, ¿hoy día tenemos condiciones de pedir más con Bolivia? Yo creo que sí. Y lo primero que hay que pedirle a Paz es que no legalicen los autos chutos que están en Bolivia, porque eso significa que aumenta el robo en Arica, en Iquique y en Antofagasta. No podemos permitirlo. Muchas gracias, candidato. Justo le iba a preguntar por el nuevo presidente, así que ahí fue contestada. Hola. Entonces vamos ahora con la respuesta bajo el mismo tema sobre relaciones con Perú y Bolivia del candidato Enrique Ly. Bueno, totalmente en desacuerdo con mi colega, el diputado Vlado Mirosevic, cuando habla de reciprocidad y el cumplimiento del tratado. Hace algunos días atrás, 500 camiones bolivianos estaban varados, bloqueados, y no se cumplía el libre tránsito, porque los trabajadores de los sindicatos de una minera estaban bloqueando la carretera. Y lo estaban bloqueando desde mi punto de vista con una justa razón, pero finalmente la estaban bloqueando igual. Y se estaba impidiendo el libre tránsito. Entonces la reciprocidad está por ahí nomás, y por otro lado también ser muy claro al respecto. En materia internacional es cierto, hay principios. El de reciprocidad es uno de ellos. El otro es que los parlamentarios, sobre todo en gobiernos presidencialistas, no pueden inmiscuirse en materias de relaciones internacionales al punto en que hemos visto acá que hemos visto viajar diputados a Bolivia y a Perú, así como una especie de mecenas y cónsules o prétores de la época del Imperio Romano, porque eso es materia de Cancillería y resulta muy riesgoso, irresponsable e imprudente que un parlamentario asuma labores que son propias de Cancillería. Chile tiene una larga historia al respecto en sus relaciones internacionales, y acá incluso yo, siendo un diputado de oposición, siempre le he consultado antes a Cancillería cualquier materia al respecto, no solamente de los países vecinos, sino también de cualquier otro país del mundo. Candidato, en base a lo último que dijo, ni siquiera siendo parte de estos parlamentarios del Comité de Frontera Chile-Bolivia, ¿podrían viajar? Es que hay que distinguir, y usted puede mantener buenas relaciones en el ámbito de convenios, por ejemplo, entre municipalidades. El alcalde de Arica puede perfectamente tener convenios con el alcalde de Tacna, también entre gobernadores regionales. Pero estamos hablando acá, entiendo yo, desde el ámbito parlamentario y particularmente del Senado, que tal como ustedes dijeron al comienzo de la pregunta, tenemos una materia en relación a los convenios internacionales de ratificarlos, pero de ratificarlos. El convenio en sí lo hace el gobierno, pasa por el Congreso para su ratificación, no para que nosotros estemos elaborándolos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Por si acaso, después van a venir 30 segundos de réplica, por si alguno quiere responder justamente a las palabras de otro. Vamos ahí. Sí. Terminamos esta ronda de pregunta general sobre las relaciones con Perú y Bolivia, a propósito de todos estos convenios, esta relación que hemos tenido en el último tiempo, con el candidato Claudio Ojeda. Bueno, primero tenemos que entender que nosotros, de algún modo, tenemos un intercambio cultural muy importante con estos dos países que tenemos al lado. Cuando existen autoridades que tienen una actitud beligerante, cuando de algún modo se entiende que solamente hay que defender fronteras y no intercambios comerciales, turísticos, de desarrollo. Por ejemplo, Perú hoy día tiene un megapuerto que nos quiere hacer la competencia y nos quiere dejar abajo. Si nosotros aprendiéramos de las conductas que están teniendo, si pudiéramos explorar más y avanzar en las relaciones con Bolivia, con el cual de algún modo es el desarrollo que va a necesitar esta región para allá. Para el otro lado, en Chile es muy poco. Sin embargo, podemos explorar mucho en el ámbito cultural, en el ámbito tecnológico, en el ámbito comercial. Hay una de las cosas que desarma todo lo que tiene que ver con los cabezas pistola, los que están pensando en armarnos a cada rato, es el tema comercial.
Y cuando hay un buen intercambio comercial, eso se desarma y de algún modo produce desarrollo para todos los lugares que interpretamos que les sirve ese desarrollo. ¿Y a quién está emplazando directamente? Por ejemplo, vemos que nosotros no hacemos nada cuando toda la gente pasa en dirección a Tacna y no tenemos la capacidad de los mismos chilenos de generarle ofertas turísticas que sean interesantes acá. Puede plantearse que lleguen a Tacna, pero además generar ofertas turísticas interesantes. El intercambio es muy importante y debemos avanzar para allá. Muy bien, escucho ahí de fondo, 5 segunditos nada más, un emplazamiento a autoridades actuales, ¿o no? ¿Perdón? Está emplazando en todos los temas que usted tocó a distintas autoridades actuales, ¿o no? O sea, mira, lo que pasa es que principalmente nosotros creemos en la integración. O sea, básicamente ese es el norte que nosotros queremos plantear, siempre la integración con estos países, porque los desarrollos que se pueden producir, sobre todo cuando tenemos economías tan limitadas como la chilena, que depende del mundo, necesitamos asociarnos con los que están al lado de nosotros. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, candidatos, en esta nueva pregunta. Y vamos a pasar, como ya lo habíamos comentado, a la ronda de la réplica. Tenemos 30 segundos para cada uno y comenzamos con el candidato Mauricio Paredes. Más que nada ahondar con el tema de las relaciones que tenemos que tener con Perú y con Bolivia. Reforzar también el tema de que no se puede permitir o no se puede aceptar que un presidente pretenda regularizar los autos robados en la región, ya que eso perjudica a nuestra gente. Va a aumentar la cantidad de robos y es algo que no se puede permitir, no se puede aceptar. Muchas gracias, candidato. Escuchamos ahora a la candidata a senadora Sandra Zapata, independiente por Renovación Nacional. Bueno, en relación a todo lo que han aportado mis compañeros, concuerdo con la mayoría de ellos. Solamente agregar que también nos sirve tener una relación tanto con Perú y con Bolivia para lo que es nuestro tema de salud, que en estos momentos necesitamos como especialistas, y hacer un intercambio y que vengan médicos para acá sería excelente, sobre todo de la especialidad que se requiere en nuestra región. Gracias. Muchas gracias. Vamos entonces con el candidato Vlado Mirosevic y sus 30 segundos de réplica. Bueno, el diputado Lee está totalmente equivocado porque el reglamento de la Cámara establece que la Comisión de Relaciones Exteriores es la comisión que lleva los grupos de amistad con Perú, con Bolivia y con Argentina, los países vecinales. Por lo tanto, no es cierto lo que dice el diputado. Otra cosa distinta es que el manejo de las relaciones exteriores a nivel de Estado, por supuesto que lo lleva Gabriel Boric como jefe de Estado, eso es evidente. Pero la diplomacia parlamentaria va en coordinación con eso. Y cuando me reuní con el presidente de la Cámara de Bolivia, por supuesto que lo hicimos en coordinación con ambas cancillerías. No fue una iniciativa que pusiera en cuestión las relaciones, por el contrario, fue la previa para los acuerdos migratorios que tenemos con Bolivia. Muchas gracias, candidato. Escuchamos ahora al actual diputado, candidato a senador, Enrique Lee, en sus 30 segundos de réplica. En relación a las relaciones internacionales, no podemos dejar fuera el tratado del 3 de junio de 1929, que está próximo a cumplir 100 años, el 2029 obviamente. En ese sentido, hay un proyecto de acuerdo político en la Cámara de Diputados que fue aprobado el 13 de diciembre del 2022 de mi autoría, pero con el respaldo de los parlamentarios de la región y de todo Chile, y que tiene relación con grandes obras para nuestra región. Y también ha sido compartido por los parlamentarios de Perú. Así que eso también es muy importante tenerlo en mente. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias, candidato. Vamos entonces ahora en el cierre de esta ronda de réplicas con el candidato Claudio Ojeda. Sí, mira, hay una cosa que quería decir desde antes porque tiene que ver con estas relaciones que tenemos con los países hermanos y tiene que ver con el tema de la migración. La migración no es lo mismo que delincuencia. Efectivamente, hay un gran porcentaje de la migración que es delincuente, pero no la mayoría. Las tasas de natalidad en Chile han bajado enormemente. Si nosotros planteamos echar a los inmigrantes y sobre todo no darles posibilidades de que puedan, como dijo el diputado Lee, con respecto a no proteger a niños, nosotros como humanistas estamos totalmente en desacuerdo con eso. Eso con la vida humana para nosotros no se juega. Muchas gracias, candidato. Sí. Quisiera, como incidente, solamente recordar las reglas del debate. Dentro de las reglas del debate se hacía presente el respeto a la verdad.
Yo en ningún momento he dicho que no se deba proteger a niños. Todo lo contrario, cuando me hicieron la contrapregunta, dije que los niños que ya estaban acá en Chile debíamos protegerlos. Ok, vamos a tener más tiempo después para profundizar. Para Si alguien profundizar. quiere acotar algo más. Al finalizar el debate. Así es. Bueno, ahora corresponde una pausa comercial. Yo creo que en honor al tiempo continuamos, coordinadora, director. ¿Sí? Sí, continuamos entonces. Ya, este bloque, cuando lo pensamos, dijimos, ya, está entretenido, vamos a ver cómo conversan los candidatos. Así que la idea de este bloque 5, que bueno, el bloque 4 en realidad, es una conversación, los invitamos a tener una conversación respetuosa entre cada uno de ustedes. La idea es que un candidato pregunta, el otro responde y en un tiempo de 2 minutos pueden profundizar sobre ese tema. Por favor, mantengamos el marco de respeto, escuchémonos y contestemos de esa manera. Si no, alguno de los dos periodistas acá va a intervenir eventualmente, así que la idea es que puedan conversar sobre un tema en especial que le inquiete, que le llame la atención, que le parezca interesante consultar a otro de sus colegas. Sabemos que esta conversación va a ser de manera respetuosa, vamos a seguir las reglas, no vamos a tener que intervenir de manera intempestiva. Así que vamos a comenzar con el candidato Mauricio Paredes, si es que quiere hacer alguna pregunta, si es que quiere... Sí, ¿a quién le va a dirigir alguna pregunta? Dirigir una pregunta. Y tiene 2 minutos para profundizar Hacerla. con ese candidato, claro. Me hubiera gustado hacerle una pregunta a cada uno de los candidatos, ya, pero no sé, a ver. La verdad es que no tenía pensado una pregunta específica para uno, pero a ver, preguntemos a... Pero a propósito de los temas que hemos visto acá, ¿alguna opinión, algún punto de vista de los otros candidatos? No, la verdad es que comparto varias de las opiniones y de las cosas que se han dicho. Ya estoy de acuerdo con algunas de las cosas que han dicho, así que no quisiera preguntarle nada sobre eso, sino más que nada, a ver, podría ser algo personal. O, bueno, al diputado Blado. Habías hace tiempo dicho que querías eliminar el Senado. Después dijiste que no ibas a ir a una reelección. Y sin embargo eres el político que lleva más tiempo utilizando o manteniendo un cargo en la región. ¿A qué se debe ese cambio de opinión? ¿A qué se debe ese cambio que hubo ahí? Bueno, Mauricio, la primera afirmación no es cierta. Yo no propuse eliminar el Senado. Por el contrario, yo propuse y promoví un acuerdo entre todos los partidos oficialistas que se llamó Apruebo para Reformar, dentro de los cuales uno de los puntos era la no eliminación del Senado, porque ese fue un punto en donde la Convención Constitucional número 1 se equivocó. No tenía sentido entrar en esa discusión. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Y yo fui uno de los promotores, lo puede buscar en Google. Hicimos un acuerdo corrigiendo los errores del texto inicial. Uno de los errores del texto inicial era la eliminación del Senado. Por lo tanto, la campaña de desinformación que un sector político ha hecho a través de redes sociales, atribuyéndome a mí la eliminación del Senado, es completamente falsa y ustedes lo pueden comprobar en Google. Esta campaña ha sido dura y sucia. Nosotros no hemos caído en eso y no vamos a caer porque no es de nuestro interés, nunca lo ha sido. Quedan 16 segundos. ¿Quiere contestar algo ahí? No, de repente preguntarle, ¿a qué se deben los cambios más que nada de opinión? Ese cambio que hubo de no voy a ir a la reelección, sin embargo llevas 3 periodos, o el tema de repente las votaciones en las cuales han habido en el Congreso, en las cuales después también te has arrepentido. Se nos acabó yo el entiendo. tiempo, ¿Cuáles? pero va a haber 30 segundos de ¿Cómo réplica. cuáles? Para ser preciso, porque no puedo responder. Como por ejemplo el tema de los medidores inteligentes y las alzas de luz que hoy en día han afectado a muchas personas. Vamos a tener un cierre Sí, vamos a tener 30 segundos después. después. Si Al quieren cierre tenemos contestar. 30 segundos, ahora se nos acabaron los 2 minutos, entonces para seguir con las reglas de este debate, al que todos se adhirieron de manera voluntaria, vamos a seguir con la pregunta de la candidata Sandra Zapata. Tiene 2 minutos para formular una pregunta a alguno de los otros candidatos. Pregunta y respuesta en 2 minutos, así que a la velocidad del rayo. Mi pregunta es para Blado.
No, Hola. no puede, es sin repetir ni equivocarse, como los juegos de televisión. Si ya le preguntaron a Vlado, tiene que preguntarle a otro candidato para que todos tengan la posibilidad de participar de una conversación. Ah, entonces tengo que cambiar mi pregunta, porque ya le tenía un hablado. No, pero quizás se la puede formular al candidato Lee, al ¿Puedo candidato a Ojeda. Enrique Lee? Ya, Por sí, supuesto. adelante. Enrique, A ver. quiero que me cuentes qué leyes has tú propuesto en el Congreso directamente como diputado y cuáles están vigentes. Ok, ¿cómo no? Primero, decir que es un error creer que el Congreso es para hacer leyes. Chile es un país presidencialista, es colegislador y el legislador principal es el presidente de la República. Es bueno que los candidatos sepan eso. Segundo, saber que en relación a un proyecto de ley, este puede durar 5, 8, 10 años. Bien lo sabe el diputado Mirosevic, que está impulsando su proyecto de eutanasia, que es un proyecto que ingresó hace varias décadas atrás. Lo importante, creo yo, en el Parlamento, para sobre todo una región pequeña, es hacer cumplir las leyes, que también es una función de los diputados. Y nosotros hemos fiscalizado el cumplimiento de muchas leyes. Ahora, para no evadir la pregunta, vamos derechamente a proyectos de acuerdo político y de leyes. El más importante de los acuerdos políticos es el Plan Arica 100. Creo que en las últimas décadas no hay ningún proyecto que siquiera se iguale a ese plan, que está hecho a molde de lo que fue la Junta de Adelanto de Arica y que está en plena vigencia. Hay una comisión interministerial de más de 12 ministerios que está trabajando en grandes obras para Arica. Una gran oportunidad que espero que los que nos reemplacen en la Cámara de Diputadas y Diputados puedan también seguir en esa misma línea. Enseguida, decir que proyectos como el de la auditoría externa a los gobiernos regionales, que hoy día en la ley orgánica de gobiernos regionales es una cosa facultativa, Sandra, es decir, depende de la voluntad del gobernador o de los consejeros hacer una auditoría externa. Hicimos que se hiciera obligatorio y ya hay un acuerdo con el gobierno, está en el proyecto de ley de rentas regionales, y las auditorías externas ahora van a ser obligatorias. Eso va a ser muy importante no solamente para Arica, sino para todo Chile. Y te puedo seguir enumerando, pero te voy a entregar, acá tengo la carpeta. Aquí está la carpeta, Sandrita. Ahí están todos los proyectos, son varias páginas y ahí están los títulos para usted. Muchas gracias. Con regalo incluido. Esa es la idea, que esta conversación sea agradable y respetuosa. Sí, agradezco el documento. Gracias. Muchas gracias, candidata. Entonces ahora vamos con la pregunta del candidato Vlado Mirosevic. Tiene 2 minutos para preguntar y, bueno, en verdad, Sí. 2 minutos en total. Sí, entre pregunta y Entre respuesta. pregunta y respuesta, te 2 minutos. Queda Mauricio y le queda Carlos para poder preguntar Vlado y conversar. Sí, yo le quiero preguntar a Sandra. Nosotros tenemos un déficit de atención en la atención primaria en Arica. Ustedes van a los CEFAM y verán cómo los funcionarios de la salud están completamente hacinados. Están atendiendo box dentro de un baño. Y porque tenemos problemas de infraestructura. Y los gobernadores, en vez de poner la plata en ese tipo de proyectos de infraestructura, no lo hacen. Entonces mi pregunta, como ella viene del mundo de la salud y es enfermera de profesión y tiene mucha práctica en ese rubro, quiero preguntarle, ¿cómo hacemos para cerrar la tremenda brecha de atención que tenemos cuando se inaugura un CEFAM? Ese CEFAM ya está colapsado. Cortamos la cinta y ya está colapsado. Candidata. Bueno, todo tiene relación con lo que se ha mencionado durante la noche con el tema de migración. Recordemos que han llegado más población, por lo tanto nosotros tenemos una total de cantidad de personas, tenemos un per cápita, pero lamentablemente cada CEFAM, una vez que tiene este per cápita y llegan más migrantes, se nos colapsa el sistema. Pero, ¿qué significa esto? Que tenemos que mejorar a través de ideas que yo considero que son pertinentes, entregarle la prescripción que antiguamente la enfermera tenía la prescripción de las personas mayores y ahora no se le entrega en relación a personas crónicas, que se les puede entregar y ahí dejaríamos una brecha importante. Luego, generar recursos con encantar a los médicos, porque fíjate que los médicos no se quieren venir a Arica. Muchos hacen su beca y se van, terminando su beca, se devuelven de donde vienen. Necesitamos más especialistas, geriatras, cardiólogos y con el tema del cáncer. Necesitamos todos esos especialistas en Arica y lo vamos a mejorar implementando ciertas que yo tengo, que es más largo porque ya se me terminó el tiempo. Gracias por la pregunta, Vlado.
Va a tener 30 segundos de réplica por si quiere... Ah, no, estamos... ¿Sí? Sí, No, estoy muy bien. Muchas gracias. ¿Está bien entonces? Muchas gracias, Sandra. perfecto. Muchas gracias, candidata. Muchas gracias, candidato también. Vamos entonces ahora con el candidato Enrique Lee, que tiene la posibilidad de hacer una pregunta para tener un diálogo. Bien. En total, 2 minutos. Bueno, no sé exactamente las reglas que tan estrictas serán de este debate, pero mi primera pregunta, voy a hacer varias, va dirigida a los candidatos que no están presentes en esta mesa, que desde mi punto de vista no solamente le están faltando el respeto al Colegio de Periodistas, sino a la democracia misma. Es en el debate, en esta interacción en donde estamos argumentando y contraargumentando, en donde se defienden las ideas, se defienden las propuestas y donde se llegan a acuerdos. Permanentemente hay un grupo y un estilo de candidatos que elude y evade los debates. Esos candidatos son engañosos. Y mientras Arica siga eligiendo a esos candidatos que no se presentan a los debates, van a seguir eludiendo el debate. ¿Y alguna Candidato, pregunta? Tenemos... Y entonces, bueno, y a propósito de la pregunta anterior de Sandra, hay un proyecto de ley que tiene que ver con el proceso electoral en donde yo pido que la asistencia a los debates, a ciertos debates, como por ejemplo el Colegio de Periodistas, sea de asistencia obligatoria. Muchas gracias, Como me candidato. queda solamente un candidato a preguntarle, que creo que es aquí el colega candidato Ojeda, ¿no es verdad? Yo le preguntaría en realidad a qué opina él, como parte de la alianza gobiernista o dentro de la izquierda, que el diputado Vlado Mirosevich haya encabezado nacionalmente la propuesta del apruebo de la primera propuesta constitucional, abandonando o por lo menos no ocupando su tiempo concentrado en las tareas propias que demandaba nuestra región. Laura. Bueno, primero hay alguna aclaración que hacer. Yo no soy oficialista. Nosotros somos del Partido Humanista, no de Acción Humanista. Acción Humanista es un partido que se creó y desde una decisión del Partido Humanista, y ellos sí son oficialistas. Nosotros corrimos por fuera porque hemos entendido que el gobierno de Boric traicionó por lo cual nosotros en ningún momento lo elegimos. Y hemos visto traición tras traición. Por lo tanto, malamente podría responder, porque como no soy oficialista, no sé qué es lo que hacen los oficialistas y tengo una crítica enorme. Y por supuesto en algún rato estuvimos junto con Vlado en algunas luchas, pero nos hemos distanciado porque justamente más bien han empezado a obedecer al poder establecido más que a lo que estaba solicitando y pidiendo la ciudadanía de Arica. Cuando eso empieza a ocurrir es porque la gente empieza a elegirse una y otra vez, abandonando esas iniciativas iniciales con fuerza que tuvieron y empiezan a arrodillarse frente a un poder político institucionalizado y se olvidan de defender a la región. Por eso tenemos menos presupuesto, por eso tenemos menos posibilidades de desarrollo, por eso mantenemos la misma concentración del poder en Arica, en Santiago. Por eso nos han producido los cambios que necesitamos en una región extrema como Arica, que justamente nos tenían como un filtro para el crimen organizado, para la mosca de la fruta y tantas otras cosas más por las cuales necesitamos luchar. Quedan 15 segundos, no sé si le alcanza a preguntar algo de vuelta al candidato Lee. No, simplemente decirle amistosamente que se informe cómo es la política chilena y en qué estamos algunos, como por ejemplo lo del Partido Humanista. Yo acuso y voy a estudiar más, porque entre Acción Humanista, Partido Humanista, Movimiento Humanista, Agrupación Humanista, la verdad es que los humanistas me tienen un poco perdido. Muy bien, muchas gracias. Pero nosotros somos los originales, no somos las fotocopias. Muchas gracias, candidato. Hay que presentar un certificado de originalidad. Yo creo que vamos a tener que empezar a presentar. Así es. Ese es el espíritu. Entonces, ya con esta ronda de diálogo cerrada... Sí, hay algo que originalmente los candidatos a diputados que venían eran más. Entonces, ¿qué pasa? El candidato Claudio Ojeda tiene que preguntarle a alguien. En virtud que fue el último, concedámosle esta vez que le pueda preguntar a quien estime conveniente. ¿Qué voy a hacer? Así que Mauricio Paredes, ¿no? Tiene la posibilidad.
Carta Adelante. abierta. Ah, elijo cualquiera. Sí. Sí. Uy, pero podría elegir a todos, ¿no? No, mira, yo primero que nada quisiera... Vamos, 2 minutos se están corriendo. Quisiera saludar a Sandra Zapata. Me parece que la presencia de la mujer es súper importante. Cuando se reúnen los debates, las mujeres yo creo que dejan un espacio a los machirulos y terminamos, ¿no es cierto?, mandando de algún modo en la política chilena, y cuando eso tiene que cambiar definitivamente. Tenemos que aleonarlas para que se presenten acá, estén en los debates. Teníamos a la Carmen Gers, teníamos otra candidata también, ¿no es cierto?, hija de del alcalde de Arica, y no se presentan a los debates, y eso significa que nos dejan en una situación que no corresponde, de no igualdad entre los hombres y mujeres. Y la por pregunta... eso saludo a Sandra y le quisiera decir, y la pregunta es, ¿quién es el verdadero de derecha acá? Porque Pilo Durana dice que es el único senador de derecha en Arica. Quiero saber quiénes son, o es él solamente, o acá, porque hay uno que también está bastante cercano a la derecha. Quiero saber quién en definitiva es el único representante de la derecha en Arica. Gracias, Claudio, por la pregunta y sobre todo por decir que soy la única mujer y me siento además bendecida porque estoy entre medio de 4 hombres. Así que, gracias. 3,5, ¿cuál es el medio? No, son 4 hombres. Son 4 hombres y a quien agradezco. Aprovecho también agradecer, no me cuenten estos minutos, al Colegio de Periodistas, porque no tuve la oportunidad de agradecerle. No me invitaron al debate nacional, así que por eso estoy feliz de estar acá con ustedes y con mis compañeros en esta mesa. Sí, y la respuesta... Y la respuesta es que en realidad José Durana tiene razón al decir que él es el único derecho, porque el único que es militante de la UDI. Pero nosotros con Enrique Liz también estamos en la misma bancada de él. Así que somos 3, no 1. Por lo tanto, ustedes pueden elegir por José Miguel Durana, por Enrique Liz o por quien les habla, Sandra Zapata. A mucha honra, la única mujer que está en este panel. Muchas gracias, Muchas candidata. gracias, candidata. ¿Quedan algunos segundos para retrucar la pregunta? No, nos quedan No, solamente los 30 segundos de réplica para cada uno de los candidatos, comenzando por Mauricio Paredes. 30 segundos para redondear alguna idea, para mencionar algo que te hayan dicho tus colegas candidatos. No entendí el chiste del doctor Lee de somos 3,5. No entendí bien eso. ¿Eh? Pero una pregunta, consulta. Usted habla y su campaña se ha basado básicamente en el tema de... Pero no son preguntas. Ahora son 30 segundos de libre disposición. De bueno, pero ahí después responderé si quiere. Ya, su campaña se ha basado en el tema de Arica 100 y el hospital. El hospital que nosotros tenemos hoy en día se demoró 10 años en tenerlo, y el programa Arica 100 es para 4 años más. Y va a depender de la situación y el financiamiento que haya, si es que se llegase a realizar, que puede que no, es más probable que no que sí. Ahí luego le va a tocar en sus 30 segundos, puede retrucar candidato Lee. No es pregunta, son 30 segundos de réplica. Después en sus 30 segundos, ve si le contesta al candidato Paredes. Candidata Sandra Zapata, sus 30 segundos de réplica para redondear alguna idea, algo que se hayan referido sus colegas candidatos. Solamente decir que aquí los que estamos son los que queremos a nuestra región, por lo tanto queremos avanzar y queremos ser candidatos. No solamente somos candidatos, sino que queremos estar en el Parlamento para luchar por nuestra región, para que nuestra región sea no solamente la primera geográficamente, sino que la primera en economía, en turismo, en educación, en todo lo que Arica está carente. Y nuevamente repito, agradecer a mis compañeros acá. Todos han sido muy respetuosos y lo agradezco, y a ustedes los periodistas que están aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Vamos entonces con los 30 segundos de cierre del candidato Vlado Mirosevich. A ver, yo quiero recordar todo lo que costó conquistar en Chile la educación gratuita. Hoy día el 60% más vulnerable tiene educación gratuita. Esperamos que cuando el país crezca económicamente pueda ser el 70%. Y así seguir. Las 40 horas fue otra gran pelea, otra gran lucha que dimos desde el Congreso y que logramos conquistar. La PGU,
O, por ejemplo, cuando la AFP, y es una ley de mi autoría, cuando la AFP se quedaban con los intereses que generaba una deuda del empleador. Esa deuda, que se supone es del trabajador, ¿no es cierto? Bueno, los intereses resulta que la AFP topó para adentro, la AFP se quedaban con esa plata. Y yo te digo, logramos ganarle a la AFP, al menos en eso. Esa plata es del trabajador, ese interés es del trabajador, no de los dueños de la AFP. Y por lo menos esa batalla con la AFP la ganamos. Muchas gracias, candidato. Por lo menos esa. Vamos entonces ahora con los 30 segundos de cierre del candidato Enrique Lee. Entiendo que aquí hay una interpelación antes. Sí, bueno, hay una interpelación, así que creo que me obliga a responderla. Mauricio, Plan Arica 100, aprobado en diciembre del 2022. Decreto presidencial 011-24, ya está dándole estructura, forma y función al Plan Arica 100, grandes obras. Lo que queremos es que la gran obra, la principal, la prioritaria, sea un nuevo hospital. ¿Sabes por qué? Porque lo recomendado por organizaciones internacionales es de 4,8 camas por 1.000 habitantes. Chile tiene 2,1 camas por cada 1.000 habitantes. ¿Sabes cuánto tiene Arica? Te invito a informarte. 1,3. Tiene mucho menos que el promedio nacional. Necesitamos impulsar un nuevo importante, urgente hospital de alta complejidad para Arica. Hay gente que está muriendo en lista de espera, Mauricio. Muchas gracias, candidato. Escuchamos en último término en esta ronda de réplicas a Claudio Ojeda. Muy rápidamente, 3 temas. La AFP se reforzaron con este gobierno, recibieron más de 3.000 millones de dólares adicionales con respecto a la reforma de pensiones. Un mensaje a los profesores. Hoy día se están quedando alrededor de 5.000 docentes fuera porque la ley de presupuesto, al rebajarse, los SLEP van a sufrir. Así que solidaridad con ellos. Y con respecto al hospital, bueno, eso es algo que está en posibilidades de hacerlo, pero todavía no se hace. Sin embargo, se ha planteado como que ya está hecho hace como un año, que hay propaganda en todas las calles como si eso existe. Eso es engañar a la ciudadanía. Muchas gracias, candidato. Entonces cerramos este cuarto bloque. Con réplicas incluidas. Así es. Ahora sí que sí, entramos a la parte final del debate Arica Elige. Le queremos agradecer a todos su participación. Tenemos 1 minuto de palabras al cierre para que cada uno de ustedes exponga sus ideas fuerza de esta campaña a la senaturía de nuestra región. También mencionar en algo que nos quedan solamente 5 años para los 100 años de Arica indexado, 4 años, sí, 4 años para Arica indexado a Chile. Entonces, si pueden hacer una mención a eso y por supuesto el dato aviso, si quieren llamar a votar, letra, número, lo que quieran, en este minuto. Sí, en este minuto a continuación. ¿Con quién comenzamos, Paola? Comenzamos con el candidato Mauricio Paredes del Frente Regionalista Verde Social. Entonces empieza el minuto a correr para usted para dar el cierre final y su mensaje. Bueno, primero, los discursos suenan muy bonitos, muy interesantes, más cuando dan cifras que están en el aire, pero en lo concreto queda en eso, un discurso bonito, ¿ya? No se habla de manera concreta de cómo se van a realizar las cosas. Con respecto al plan o con respecto a los 100 años de Arica, creo que hay que trabajar. Hay que hacer proyectos y hay que desarrollar mucho más el tema nacionalista acá en la región. Y bueno, agradecer también a toda la gente que me apoya, a toda la gente que ha estado conmigo en la campaña, a toda la gente que me ha invitado a conversar con ellos. Darle las gracias a mi familia, darle las gracias a todos los que me hablan día a día y bueno, mi nombre es Mauricio Paredes Canilla y mi letra es B11. Muchas gracias, candidato. Vamos entonces ahora con el minuto de cierre de la candidata Sandra Zapata. Bueno, reiterar mi agradecimiento. Quiero que voten por mí porque tengo conocimiento en el área de la salud y en otros temas. Quiero que exista una mujer en el Parlamento. Hace muchos años que no está una mujer en el Parlamento en esta región, así que necesitamos, pero obviamente con conocimiento. Y hablando del hospital que menciona Enrique, voy a dar un dato que la Ration dice que por la OMS tenemos que tener entre 80.000 y 150.000 habitantes un hospital. Por lo tanto, ¿cuánto es la población que tenemos actualmente? 244.259. ¿Qué significa eso? Que nos falta un hospital.
y nos falta mejorar nuestras especialidades, sobre todo para nuestras personas mayores, para aquellas que necesitan el cuidado, para aquellos que tienen cáncer, para aquellos que necesitan mejoramiento en la salud. Y mi letra y mi número es J21. Sandra Zapata al Senado. Gracias. Muchas gracias, candidata. Pasamos ahora con su minuto de palabras al cierre con el candidato actual diputado Vlado Mirosevich. Durante este periodo es el periodo donde más leyes se han aprobado en la historia de Chile respecto a seguridad y combate al crimen organizado. Y cuando fui presidente de la Cámara, impulsé esa aceleración de los proyectos. Aprobamos más de 30 leyes de seguridad durante ese periodo, hoy día van más de 60. Quiero mencionar algunas porque vale la pena. Hay algunos que hacen campaña con esto, pero no tienen ni una ley de seguridad, ni una. Y yo quiero leer algunas. La ley de anti-extorsión al comercio, la ley anti-reclutadores de menores para bandas organizadas, la ley que aceleró las expulsiones administrativas y judiciales a migrantes, la ley o reforma constitucional que pone a las Fuerzas Armadas en la frontera, la ley Naín Retamal que protege a las policías, la ley antisicariato, la ley antiarmas ilegales, la ley antiloteos, la ley anticoyotes, la ley antisecuestros, en fin, son leyes, algunas de mi autoría, otras no, que impulsamos con decisión para que en Chile cerráramos los vacíos que tenía la legislación, porque esos delitos no eran de costumbre en Chile. Y había que cerrar los vacíos que tenía la legislación. Por eso digo con orgullo, mientras fui presidente de la Cámara, no perdimos el tiempo, desempolvamos la ley de seguridad y hoy día son leyes de la República, muchas de ellas. Gracias, candidato. Vamos entonces ahora con el candidato Enrique Lee y su minuto de cierre. Bueno, primero que todo agradecer a la colega candidata Sandra Zapata, que además trabaja en el área de salud, apoyar nuestro proyecto de nuevo hospital. Yo quiero ser acá súper responsable, no como político, como diputado, sino como médico. Hay gente que está muriendo en listas de espera. Y hasta el año pasado habían autoridades políticas y de salud que decían lo contrario. Que nuestro hospital estaba situado entre los primeros lugares más eficaces y eficientes es una gran mentira que pudimos desnudar y denunciar. Le pido, por favor, a todos los políticos, de izquierda a derecha, que nos coloquemos detrás de este gran proyecto hospitalario que además está acompañado de un plan especial formador de médicos especialistas. Y aprovecho de responderle al colega candidato Ojeda. ¿Por qué ve tantos letreros? Lea el decreto, candidato. El decreto habla de participación ciudadana y por lo tanto, si no son los ciudadanos los que exigen el nuevo hospital, la verdad es que el hospital no van a ser para Arica. Esa es la razón de haber desembolsado de mi bolsillo tanta difusión y promoción para un nuevo hospital clínico docente de alta complejidad. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Vamos entonces con el minuto de cierre del candidato Claudio Ojeda. Bueno, ariqueñas, ariqueños, bueno, yo soy un candidato invisibilizado. Pese a que tengo 41 años de trabajo social político, he sido precursor y he estado al lado de grandes luchas sociales, sobre todo ambientales en Arica. Venimos de la defensa del lago Chungará hasta acá, cuando querían vaciar sus aguas. Nosotros queremos defender los valles, queremos que esta ciudad tenga una agroindustria, queremos que el turismo se desarrolle, queremos que exista la verdadera descentralización. Y para eso no es porque algunos tienen más palomas, más volantes, más gente en las calles, significa que tienen mejores ideas. Simplemente tienen más plata. Nosotros estamos por derrotar a los poderosos que nos han esquilmado en la luz. Los que quieren poner una planta desalinizadora con el costo de la gente. Los que quieren que hagamos un segundo acceso a Iquique, pero que lo pague el ciudadano común de Arica, que tantas cosas tiene que pagar. Por lo tanto, si queremos un cambio, partamos por cambiar los diputados y los senadores. Claudio Ojeda, candidato senador de número 15. Gracias. Muchas gracias, candidato. Bueno, entonces, con estos minutos que cada uno de ustedes tuvo, vamos a comenzar a cerrar este debate. Vamos a agradecer también la presencia de cada uno de ustedes. Muchas gracias también a la candidata Sandra y a cada uno de ustedes que hicieron hincapié en la organización de este debate a través del Colegio de Periodistas. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar lo que hemos mencionado desde un comienzo, nuestros medios colaboradores, los medios de comunicación que hoy día nos están apoyando y los auspiciadores que también han hecho posible este encuentro y el encuentro también de mañana.
Y de la misma forma, disculpa Cristian, vamos a mencionar también el apoyo de Andy Manzanares a través de su sitio Frontera Norte, de la productora Ecos Multimedia, de Una Más Suena y de Buena Festa. Así es, gracias a todos ellos por hacer lo posible y a ustedes por estar aquí junto a nosotros. Mañana, para todos quienes nos están siguiendo a través de Facebook y también de YouTube, tendremos 2 debates con los candidatos a diputados a las 3:30 de la tarde y a las 6 de la tarde. Allí van a estar las periodistas Carla Hernig y también José Toribio Vergara. Y bueno, más ratito, ahora a las 9, debate presidencial. Me imagino que varios de ustedes lo quieren ir a ver con su equipo, así que muchas gracias a el candidato Mauricio Paredes, a Sandra Zapata, Vlado Mirosevich, Enrique Lee, Claudio Ojeda. Un abrazo grande, será hasta la próxima y somos pocos pero buenos. El aplauso para todos. Para todos ustedes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Esto fue Arica Elige 2025, candidatos a senadores por Arica y Parinacota. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta mañana, Cristian. Eso. En pocos días vamos a saber quiénes son los representantes de la región que van a estar en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por eso te invitamos a un debate para conocer a los candidatos. Arica Elige es una iniciativa de los medios locales de Arica y Parinacota, organizado por el Colegio de Periodistas, con la colaboración de Radio Capísima, Estrella de Arica y auspiciado por el Centro de Convenciones del Hotel Antay, Aristía y Orange Travel. Porque la mejor campaña es la información. Únete en redes sociales con el hashtag Arica Elige 2025. Te esperamos. En pocos días vamos a saber quiénes son los representantes de la región que van a estar en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Por eso te invitamos a un debate para conocer a los candidatos. Arica Elige es una iniciativa de los medios locales de Arica y Parinacota, organizado por el Colegio de Periodistas, con la colaboración de Radio Capísima, Estrella de Arica y auspiciado por el Centro de Convenciones del Hotel Antay, Aristía y Orange Travel. Porque la mejor campaña es la información. Únete en redes sociales con el hashtag Arica Elige 2025. Te esperamos.